Bueno, buen día. Siendo las 10:34, vamos a empezar el examen. Cabe destacar que los alumnos Francisco Falcón, Mariano Curia y el ingeniero Lizondo, y quien le habla, el ingeniero Subirán, profesor encargado de la cátedra de Métodos y Técnicas de Investigación Social, Política y Jurídica, se encuentran presentes. De hecho, estuvieron presentes a las 10 de la mañana, que era la hora del examen. Estuvimos esperando la concurrencia, según el protocolo, de un asistente no docente. De todas maneras, en común acuerdo con todos los aquí constituidos, vamos a empezar formalmente el examen para esta mesa extraordinaria. Bueno, Curia Bravo, Mariano Nicolás, me gustaría que te presentes, muestres tus acreditaciones. Bueno, ahí se ve el documento. Sí lo veo, sí, perfecto. Bien. ¿Listo? Listo. Falcón, Francisco, tu turno, me gustaría que me muestres tus documentos. Bien, acá presente. Bien. Bueno, vamos a empezar con Mariano Nicolás, el examen. Así que, bueno, vos, Francisco, una vez que finalice el examen de Mariano, te reconectarías. Perfecto. Bueno, Listo. mucho éxito a mi compañero y suerte. Que vaya bien. Listo. Bien. Bueno, Mariano, podés tener hasta 2 hojitas para que hagas tú bien, mostrarla que esté todo en blanco. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Tenés 5 minutos una vez que esbocemos los temas a desarrollar. Bueno, el primer tema mío es que me gustaría que te explayas sobre los métodos interpretativos propios en el campo del derecho. Y que me hagas una reflexión crítica sobre el artículo del doctor Julio César Cueta Rúa, que hace referencia a la axiología jurídica y los métodos interpretativos. Ese es un tema. A ver, disculpe, los métodos interpretativos de las ciencias, o sea, hablamos de epistemología. Está dentro de la actividad de epistemología. Sí. Dentro de esa actividad, ¿sí? Está dentro de lo que es, o sea, yo lo que le estoy preguntando estaría dentro de lo que sería los métodos que son propios en el campo del derecho. Que inclusive hay un video. Y también está, para que ustedes hagan una evaluación crítica del artículo publicado por el doctor Julio César Cueta Rúa, que hace referencia a los métodos que son propios del campo del derecho. Claro, o sea, estoy un poco perdido. O sea, yo sé que está la parte del artículo de Sender, que pregunta si el derecho es una ciencia, y después la de Silvana Mabel García, que habla también de la conocimiento científico y también pone en crisis si la ciencia es un derecho, si el derecho es una ciencia. Y ahí, por ahí, digamos. Lo mío tiene que ver o sea, dentro de lo que es, a ver, para que te ubiques. Estamos hablando, en este caso, de los métodos. Los métodos es tratado en la actividad número 2. Sí. En la actividad número 2 hace referencia donde analizamos los paradigmas de investigación, ¿sí? Está todo lo que tiene que ver
con los métodos que son propios en el campo del derecho y también se hace referencia en la actividad número 2 con los métodos que son propios de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas. Excelente. Y dentro de lo que es el análisis de paradigmas y métodos, estoy hablando de la actividad número 2, ¿no? La actividad número 1 es epistemología. La actividad número 2 hace referencia a los paradigmas y a los métodos, tipos de métodos. Tenemos métodos en las ciencias sociales, pero también tenemos métodos que se aplican en el campo del derecho. Yo lo que le estoy preguntando son sobre los métodos que se aplican en el campo del derecho. Y dentro de esa actividad número 2, que hace referencia a paradigmas y métodos, hay un artículo para que, ustedes reflexionen, que eso es lo que yo le estoy pidiendo a ustedes, sobre la axiología jurídica y los métodos interpretativos en el campo del derecho. Ese es un tema. ¿Vos, Felipe? No se te escucha. No se escucha. ¿Tienes el micrófono? Ahora sí, disculpe. Siguiendo con la actividad 1, me gustaría que haga una comparación entre los diferentes pensamientos en cuanto a qué pasa cuando la teoría no se verifica en la realidad. ¿Qué es lo que opina que se debería hacer tanto Popper como Lakatos? ¿Qué es lo que dice el procedimiento ad hoc y qué es lo que dice Thomas Kuhn? Digamos, una reflexión sobre sobre las 4 posiciones que tienen cada uno de ellos cuando la teoría no se cumple en la realidad, o sea, no se puede verificar. Esa sería la parte mía, digamos. Perfecto. Y el punto 3, que me hables muy sintéticamente sobre los tipos de estudios cuantitativos. Tipos de estudios cuantitativos Perfecto. o positivistas. Perfecto. Tengo 5 minutos de... Tenés 5 minutos a partir de ahora. Vale, gracias. Mariano, disculpa, te tenés que alejar, ¿no? O sea, tenés que estar a la hora de preparar, sí, te tenés que alejar. Esto de apoyo porque si no, no tengo... Sí, sí, podés hacerlo de apoyo, pero te tenés que alejar. Perfecto, perfecto. Pasa que no tengo apoyo. Vale, gracias. La pregunta te da tipos de... Los tipos de estudios positivistas, tipos de estudios cuantitativos. O alcances de una investigación. Tipos o alcances de una investigación cuantitativa. Cuando hablamos Pero necesito que te alejes, por favor. Quiero lo más lejos, porque no te veo muy encima. O sea, quiero que se vea el espacio. El espacio entre vos entre la cámara, digamos, y vos, que estés un poquito alejado. Sí, sí. Cuando hablamos de los tipos de estudios ¿Ya cuantitativos... está? ¿Ya estás? ¿Cómo? No, Sí, no, no. yo ya te he puesto las consignas. Sí. Para que me estoy haciendo ahora, capello.
podés empezar por el tema que vos quieras. Sí, sí, por supuesto. Estoy tratando de pasa que se me confunden los tipos de estudio cuantitativo con el análisis de datos, que no tendría que ser así. Uy, con el análisis de datos, que no tendría que ser así, con la técnica de análisis de datos, se me confunde, porque es precisamente todo más que nada cuantitativo. Se me confunde las técnicas de recogida de datos con el tipo de estudio cuantitativo. Bien, Sí, no, pero no se te está preguntando sobre las técnicas de recolección de datos. claro. Vos, Felipe, ya controlame los 5 minutos. No se le escucha al... Tenés de, por favor, activar. ¿Listo, Mariano? ¿Ya puede empezar? Empezá ya. Bueno, sí, voy a comenzar a hablar de la pregunta número 2, que es de Lakatos y Popper. Lakatos, digo, bueno, del que más que nada la pregunta 2 que hizo el ingeniero Lizondo, que habla de Samaja, que tipo, y después voy a comenzar a enfocar más en Lakatos y Popper. Samaja decía que si queremos saber lo que tenemos que, si queremos saber, disculpe que estoy un poco nervioso. Si queremos estudiar el método de la investigación, estamos yendo por mal camino. Lo que tenemos que hacer es comprender lo que hace el investigador a la medida que desarrolla, comprender lo que hace el investigador en el método de la investigación. El método de la investigación, y por lo tanto, todo por ser miembro de la comunidad en la que estamos, por tener un tipo de método. Por ejemplo, yo si ando en bici, tengo el procedimiento para andar en bici, tengo el método. Y así después comienza a analizar los tipos de métodos para fijar creencias, que está, bueno, la tenacidad, la autoridad, la reflexión y el método de la ciencia. No sé si quieren que analice eso. No. Yo, Mariano, específicamente, porque si no lo vamos a hacer muy largo, Sí, específicamente vos me tenés que decir, cuando vos vas a demostrar tu teoría y esa teoría que vos vas a demostrar como válida o no la vas a tratar de verificar, y esa teoría cuando la vas a verificar no se comporta en la realidad como vos la has diseñado, entonces cuando falla esa teoría, ¿qué es lo que tenés que hacer de acuerdo al pensamiento de Popper? ¿Qué es lo que podrías hacer de acuerdo al pensamiento de Lakatos? Ahí está esa es la pregunta específica. Y después, ¿qué es lo que diría el procedimiento ad hoc con respecto a la teoría cuando falla en la realidad? Eso es lo que yo te estoy preguntando. perfecto. Bueno, cuando después de que habla del método de la ciencia, Samaja dice que el método correcto el método correcto es aquel que lleva a poder realizar predicciones correctas o correctas en la realidad. Eh, y esto es muy importante. Y Popper dice, y bueno, y dice después de esto de que no hay que enamorarse, si tenemos una hipótesis, no hay que enamorarse de la hipótesis. Hay que saber moldearla, hay que saber manejarla. Hay que saber manejarla. No hay que, no hay que enamorarse de una hipótesis, si no sabe no comparar con la realidad, hay que desentenderse de ella. Por eso la independencia del investigador con la hipótesis. Popper dice que en el momento de que nosotros, con nuestra hipótesis en la realidad, no se comprueba nuestra hipótesis en la realidad, esta
tiene que desecharse. Hay que elaborar una nueva hipótesis. Hay que elaborar una nueva hipótesis. Por ejemplo, pone el caso de Newton con la teoría que hizo de los astros y respecto a Neptuno. Porque cuando se hizo las investigaciones respecto a Newton, se vio que, no, respecto a Urano, que no se lo encontraba con el estudio que había hecho Newton, y lo que se hizo, según Popper, lo que tenía que haber dicho, listo, no se encuentra Urano, hay que buscar una nueva teoría para Urano. Entonces había que desechar hipótesis, había que desechar la hipótesis. Entonces no había que enamorarse de una hipótesis, había que cambiarla, había que cambiar la hipótesis. Esto decía Popper, que y además hay que eliminar todo tipo de valores en la hipótesis. Hay que defenderse de la hipótesis lo máximo posible en cuando tenemos tropiezos en nuestra investigación. Lakatos, y si bien es seguidor de Popper, lo dice, no, pará. No es así. Lo que hay que hacer es cambiarlo. Lo que hay que hacer es cambiarlo. Dice que el error de Popper era considerar al método como una sola cosa, a la hipótesis o a nuestro problema como una sola cosa, y dice Lakatos, no, hay que entenderlo como una cosa doble. Esta está compuesta por dos partes, que era el núcleo duro y el cinturón protector. El núcleo duro es aquello, un todo innegociable, es aquello que es innegociable, no se negocia, y lo que se hace es, en caso de que la hipótesis choque con algún problema, se pasa a modificar la hipótesis auxiliar que tiene el cinturón protector, para que la investigación así se pueda llevar a cabo. Esto en el mismo ejemplo de Newton con lo que no se descubrió Urano, los científicos hicieron eso, dijeron, no, pará, si no lo encontramos es porque algo estamos haciendo mal nosotros, hay que investigar más, hay que buscar más. Entonces así encontraron Neptuno y después encontraron a Urano. Entonces, el mismo ejemplo, por ejemplo, si yo soy marxista, el núcleo duro no voy a decir no voy a negar que la lucha de clase es un movimiento, el motor de movilización de la historia, o que no hay capitalismo sin trabajo asalariado. Ese es el núcleo duro, no se negocia. Lo que hay que modificar son las hipótesis auxiliares a fin de adecuar nuestra teoría. Eso decía Lakatos, y es muy importante, ya que amplía la investigación, la lleva la extiende, no la cierra en caso de que si lo haría, por ejemplo, el procedimiento ad hoc, que si lo cerraría la investigación, sería rígida. En caso de no poder solventar la hipótesis o el problema, el procedimiento ad hoc le restringiría, diría que no, ya está. Y ahí después viene, Thomas Kuhn, que ya es otro tema, en el cual habla de que introduce la comunidad científica, en la cual dice que la comunidad científica, ejerce coacción sobre el investigador. Y después sigue hablando, eso. Ese núcleo, ¿cómo es el núcleo ese de la teoría? ¿Cómo es? ¿Qué creencia o qué pensamiento hay ahí dentro de ese núcleo? ¿Qué creencia está ahí? ¿Qué método de creencia está dentro del núcleo duro? ¿Cuáles son los métodos de creencia? La tenacidad, la autoridad, la reflexión. Está bien. Listo. Ahora, ¿cuál de los 4 métodos está dentro de ese núcleo duro? Y la tenacidad para mí. La tenacidad y como dice... Y también la autoridad de última. No tanto la autoridad, sino la reflexión. Por eso es que la está. Claro. Muy bien, has contestado correctamente la pregunta, Mariano. Bueno, listo. Ahora tenés 10 minutos para desarrollar la siguiente, cualquiera de las dos. Sí. Te reitero, la primera era que me hables sobre los métodos interpretativos propios del campo del derecho. Así es. Y que me hagas una reflexión sobre el artículo de Julio César Cuatarrúa que se denomina axiología jurídica y los métodos interpretativos.
sea, hace relación a los métodos que son propios en el campo del derecho. Esa era uno. Y la otra era sobre los distintos tipos de estudios positivistas o cuantitativos. Estamos hablando de exploratorios, descriptivos, relacional y explicativo. Bueno, elija cualquiera de las dos para empezar. El tipo de estudio, ¿me puedes repetir tipo de estudio cuantitativo? Que era el... Tipos de estudios cuantitativos listo. o positivistas. Voy a arrancar desde la pregunta, bueno, voy a comenzar ahora con la pregunta 3, que hay 4 tipos de estudios. Francisco se está uniendo. Sí, pero todavía no. Vos no te preocupes por Francisco. Bueno, Vamos, necesito que avance. Todavía estoy rindiendo, no sé si... Bueno, si querés quedar, le decía yo. Bueno, respecto de los tipos de estudio cuantitativo, hay 4 tipos de estudio cuantitativo que son el descriptivo, arranca con el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Esto, más o menos, si bien son 4 tipos de investigación, se puede también hablar como que son graduaciones de la investigación, distintos niveles de investigación. El estudio descriptivo es aquel que se utiliza normalmente cuando se trata de un campo inexplorado, cuando se está haciendo los primeros pasos en una investigación. Los primeros pasos en una investigación. O sea, por ejemplo, una enfermedad nueva, una enfermedad nueva, por ejemplo, un nuevo virus, por ejemplo, el coronavirus. O sea, son estudios que se hacen, en los cuales se dan los primeros pasos y es muy flexible y abierto. Es muy flexible y abierta, normalmente no es muy estructurada, por lo tanto, se utiliza más que nada para los primeros pasos de una investigación. Después siguen con los estudios descriptivos, en la cual el investigador lo que trata es recoger toda la información posible y trata de describir de la manera más detallada, lo que se pueda, de un fenómeno. ¿Qué significa describir? Poner los rasgos más característicos de un fenómeno dentro de un contexto. Los rasgos más característicos o las características más resaltantes, por así decirlo, de un fenómeno dentro de un contexto en particular. Esta es más estructurada, obviamente, que el estudio explorativo, pero no lleva mucho, lleva a que el propio lector saque sus propias conclusiones. O sea, es un poco más describir, quiere dar una imagen fiel de la realidad del estudio descriptivo. Después siguen los estudios correlacionales, en los cuales se encarga más que nada de establecer relación entre 2 o más variables. En sí mismo el estudio correlacional tiene un poco de explicativo, porque establecer una correlación entre 2 o más variables, de alguna forma lo estás explicando. Por ejemplo, a mayor incentivo, ¿los alumnos estudian más? Por ejemplo, eso sería una pregunta de un estudio correlacional. O a mayor pobreza, mayor es la delincuencia, es un tipo de estudio correlacional, aquello que establece relación entre 2 variables y trata de encontrar o interpretar la relación que tienen entre 2 variables. Y después el estudio explicativo es quizás el más avanzado de estos estudios, en algún punto de vista requiere de los estudios anteriores, porque estos estudios pueden ser distintos grados. Y el estudio explicativo lo que trata es de explicar las causas de un fenómeno, el porqué de un fenómeno. Trata de explicar sus causas y por lo tanto es el más estructurado de los estudios cuantitativos. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Te voy a hacer una pregunta sobre esto, sobre el tema de desarrollar, que es el tema de los tipos de estudios. En los estudios de tipo exploratorio que vos estabas indicando, así es. Se elabora hipótesis si no justificar. En los estudios exploratorios. En los estudios de tipo exploratorios, sí. Que vos empezaste con la exposición diciendo que uno de los estudios de tipo positivista son los estudios exploratorios.
Sí. Yo la pregunta clave que te estoy haciendo es, en ese tipo de estudio, de tipo exploratorio, ¿se formulan hipótesis? Sí, no, ¿por qué? Sí, no, justifique. No, porque no, porque cómo va a poder, porque no se pueden dar hipótesis sobre algo que recién se está conociendo, porque son los primeros pasos de una investigación. Si bien todo estudio cuantitativo requiere hipótesis que son comprobables o que busca comprobarse en la realidad, los estudios exploratorios son los primeros pasos. Todavía no hay campo para realizar hipótesis. Bueno, háblame, te queda el primer tema. Y el primer tema, no sé por qué, no me lo acuerdo. Estoy fuera de lugar, no sé por qué. Sé que Es un tema, el estudio axiológico tiene que ver con el valor que le da el derecho a los valores, o sea, pero era un tema importante, porque inclusive en las consultas, sí, hablé muchas veces sobre, ya que hablamos de metodología, si bien gran parte de la materia gira alrededor de los métodos aplicables a las ciencias sociales, bueno, era muy importante también tener una visión de lo que es lo que ocurre en materia jurídica. a ver, los métodos aplicables a las ciencias sociales, estamos hablando de el enfoque cualitativo. Sí, pero yo te estoy preguntando sobre los métodos que son propios en el campo del derecho. Propio del campo del derecho, claro, no. Yo me ubico por el enfoque cualitativo y ahí, bueno, ahí tengo los distintos métodos, las técnicas Sí, cualitativas, no, va por otro lado. y por eso que te pedía la interpretación o reflexión, ¿sí?, de lo que sostiene el doctor Julio César Cueto Rúa en su artículo denominado Axiología Jurídica y los métodos que son propios del derecho. Claro. Bueno, Estoy con creo que en ese tema creo que no estás. en este tema no, estoy con el enfoque cualitativo, el enfoque cualitativo full. Bueno, te pediría entonces ahora que cierres el micrófono, y bueno, yo voy a elaborar con el ingeniero Lizondo y te vamos a decir la nota, ¿m? Como corresponde, ¿sí? Si te podría salir un minuto, si podés salir un minuto para que yo delibere con el ingeniero Lizondo y después te conectas. Perfecto. No ¿Sí? quieren hacer ninguna otra consulta del... No, no, son tres métodos. O sea, son tres preguntas, mejor dicho. Tres Perfecto. temas a desarrollar. ¿Mm? Bueno, Listo. Gracias. salgo y entro en 2 minutos. Dame unos minutos, sí. Nosotros te vamos a admitir. Meta, dale, dale. Bien. Bueno, Felipe, de tres temas, hay dos que has respondido. O sea que, bueno, en principio digamos que ha hecho la mayoría. Sí, te digo, no ha tocado, no ha estudiado, no ha repasado un tema que era importante. Pero bueno, de tres hay dos que han respondido bien. Entonces considero de que, bueno, estaría aprobado. Así es, no hay Sí. problema, Carlos. Yo pienso lo mismo. ¿Ah? Así que bueno, obviamente una nota no va a ser una nota alta. Está bien, pero que está aprobado está bien. Está bien, está bien. Aparte, en las circunstancias esta, bueno, uno no puede interrogar y más porque los tiempos son muy cortos. Bueno, según el protocolo hay que exponer en una hoja en blanco, decirle cuál es la nota. ¿Mm? Bueno, Entonces voy a poner el nombre y la nota. ¿Te parece bien
5, 5, 6. Cinco está bien. Listo. Buenas. Ya estamos con vos, Francisco. Ya estamos con vos. Sí, por favor, abandona un segundo. Ya Bueno, paso la nota y ingresa vos. perfecto. En 5 minutos. 5 minutos, por favor. Perfecto. Listo. Que vuelva ahora Curia. Muy bien. Hay que esperar que vuelva. Sí, acordate que todo esto se está grabando, Carlos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Muy bueno, bien. la deliberación no la Sí, tenemos. totalmente. Totalmente. Así que bueno, esperemos que se conecte y continuamos. Dale. ¿Lo alcanzas a ver, Felipe? ¿Se aprecia? Más atrás. Ahí está. Bien. ¿Listo? Bueno, Mariano, de 3, digamos, no respondiste uno que yo consideraba que era muy importante. De todas maneras, ya lo hemos deliberado aquí conjuntamente con el profe Lizondo. Bueno, estás aprobado. Estás aprobado. ¿Sí? Tu nota es 5. Perfecto. Tu nota es 5. Así que bueno, felicitaciones en ese aspecto. ¿Ah? Muchísimas gracias. Estás desocupado. Mucha suerte para tener que seguir rindiendo. Sí, no sabes lo que me toca hoy. Es una cosa. Bueno, Muchísimas mucha gracias. suerte. Mucha suerte. Ya has empezado bien, que eso es importante. Ahora le ¿Ah? vamos a dar turno A mi a tu compañero, sí. compañero. Me toca. ¿Ves Veo perfecto, con veo perfecto. claridad la nota? Sí, sí, veo perfecto, veo perfecto. O sea, estoy cumpliendo el protocolo. Listo. Perfecto, perfecto. Bien. Muchísimas gracias, ¿no? Hasta Muy luego. bien, suerte. Chao, chao. Mucha suerte para hoy. Cuídense. Muchísimas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Bueno.
¿Listo, Francisco? ¿Estamos bien? Listo, ya estamos entonces. Sí, por Bien. favor, mantener la distancia, que tiene que estar separado, no encima no encima de una mesa, pupitre. Bien. Bueno, ¿Ahí? ahí, bien, bien, bien. Francisco, ¿puede hacer pasar un pantallazo de la habitación, por favor? Sí. Estoy en celular, así que lo agarro ahí. Sí, sí, perfecto. Esto es un estudio de música, por eso si ven algo raro es un instrumento. Y la puerta está esa verde que se ve atrás. Bien. Sí, nos interesaba más que todo lo que es frente tuyo, al frente. Bien, bien. Tengo la computadora está apagada y acá están las hojas, Bien, las bien, hojas en bien, blanco. bien, perfecto. Bueno, vos te Ahora sí, estarías, vos te además se ven las estarías, hojas perfecto, en blanco bien, y esta también. bien, bien, está todo perfecto. Del Buenísimo. lado tuyo está perfecto, por lo menos en relación al protocolo. Bueno, al igual que tu compañero, te vamos a hacer 3 preguntas, o mejor dicho, para que desarrolles 3 temas. Bien. Felipe, empezá vos ahora. Yo empecé con el otro alumno, así que voy a Bueno, empezar con el primer tema. Francisco, vamos a ver dos cositas quiero que me digas. Dentro de los modos de razonamiento, sabemos que está la deducción, la inducción, analogía y abducción. Quiero que me digas la diferencia entre la inducción y la abducción. Bien. ¿A dónde está la diferencia? Y después, una pregunta sencilla te voy a hacer, que me digas la diferencia dentro de un análisis de datos, eh, qué diferencia hay entre población y muestra, o sea, cuándo debo tomar una muestra, o sea, qué es lo que es la población y qué es lo que es la muestra. Eso nada Perfecto. más. Bien. Esa sería una pregunta de las 3. Es Correcto. un tema a desarrollar. Perfecto. Bueno, Yo estoy anotando acá. bien. El segundo tema. Te hago la misma pregunta que le hice recién a su compañero. Quiero que me hables sobre los métodos interpretativos que son propios del derecho. Perfecto. E inclusive si me puedas hacer algún tipo de comentario a modo reflexivo sobre lo que postula el doctor Julio César Cueto Rúa en relación a lo que es la axiología jurídica y los métodos en el campo del derecho. Este es el tema 2. Y el tema 3, que me hables sintéticamente, o sea, disponemos de 10 minutos a partir que yo diga ahora, por pregunta, por tema, tenés 5 minutos para que voces tus lineamientos principales. Me gustaría que en el tercer tema te explayes sobre las distintas técnicas de recolección de datos cualitativas o interpretativas, aplicadas más en el campo de la ciencia social. Bien. ¿Mm? A partir de ahora, si has entendido las consignas, si has entendido las preguntas, tenés 5 minutos para delinear Perfecto. y a partir de ahí tenés media hora. La idea es que lo distribuyas, si vos quieres, en 10 minutos por cada uno de los temas. ¿Mm? Perfecto. Listo, aquí el ingeniero Lizondo me va a colaborar con los tiempos. Bueno, son las 11:14, 11:15 prácticamente. Tenés hasta las 11:20 para delinear, digamos, tus ideas y de ahí
Media hora para el examen. Bueno, Listo. Adelante. bien. Bueno, ahí empiezo. Bueno, ¿Listo? Empecemos entonces. bien. Bueno, Empiezo yo entonces. sí, sobre los temas que vos quieras. Si querés empezar en orden secuencial, en orden aleatorio, como vos quieras. Perfecto. Bueno, me avisan si no se escucha bien o algo y pongo los datos. Yo escucho perfecto. Todo bien, todo bien. Bueno, lo primero que hablaba entonces un poco la diferencia entre la población y la muestra. Poniendo en contexto un poco, esto viene, o lo vimos en el contexto de los enfoques o el enfoque cualitativo, es decir,
una vez que definimos el alcance del estudio, algo muy importante para la recolección de datos es definir sobre qué población o sobre qué muestra es la que vamos a trabajar. Entonces, básicamente, la diferencia entre población y muestra es que población son todos aquellos individuos, ¿no? Estamos hablando en el campo de las ciencias sociales, que presentan una característica en común y por lo cual constituyen la totalidad del objeto a analizar y sobre el cual vamos a recoger la información en las variables que nos resulten pertinentes en cuanto a nuestra investigación. Ocurre que muchas veces hay problemas con recursos o con viabilidad, o puede suceder que una población sea muy extensa y no sea práctico pretender hacer un estudio sobre la población entera, y justamente lo que se hace en ese caso es trabajar sobre una muestra. Entonces, una muestra sería, en este caso, una porción, si se quiere, representativa de las características sobresalientes de nuestro estudio de investigación. Y que se hace, digamos, mediante la asunción de un error, bien, un error probable de más o menos el 5%, creo que era. Entonces nosotros podemos dar cuenta de determinados variables, bien, y conceptos que nos interesa conocer de una determinada población. Podemos dar cuenta de esas características principales mediante una muestra. Después paso a los modos de razonamiento. Sí, está bien definido bien población y muestra. Sí, decime. Bien, entonces sí, decime. Cuando tenemos básicamente... has hablado de población muestra y del error y del 5%. ¿Cómo sí, hago ahora, si ese error es mucho mayor que cómo podría salvar un poco el error ese? Creo que habíamos visto que muchas veces se hace una encuesta preliminar. No, está bien. No. Seguí nomás. Decime entonces los modos de razonamiento. Bueno, básicamente, como los grandes paradigmas son la deducción y la inducción. Ya voy a hablar de deducción, ¿no? Básicamente, vamos a decir que la deducción, que se le asocia más a lo que es el método hipotético deductivo, del enfoque más cuantitativo, parte de premisas generales de las cuales se deducen, digamos, conceptos, o se deducen afirmaciones a nivel específico, ¿bien? Así, la típica frase es partimos de lo general a lo particular. En cambio, la inducción, partimos de distintos datos o distintas particularidades. En base a eso, que son las premisas, ¿no? Las premisas que en la inducción se supone que son verdaderas, en base a eso elaboramos una hipótesis o un enunciado que puede o no ser verdadero y falso. Entonces acá hay una similitud entre la inducción y la abducción, que en los dos casos no tenemos, digamos, un punto de partida general o de principios generales o abstractos. Pero lo que va a diferenciar un poco la abducción de la inducción es que la abducción, que es un método, dice que se utiliza mucho en la ciencia de la medicina y tal, para hacer como una lectura, partimos de caracteres diversos, de distintas, digamos, puede ser de distinta naturaleza o que presenta características diversas, para en base a eso llegar a una conclusión o una hipótesis. En cambio, las premisas de la inducción, nos encontramos de premisas que son lógicamente verdaderas, pero que poseen esta característica, digamos, son características comunes que nos van a permitir a nosotros establecer un principio general que puede o no ser verdadero. En cambio, en la abducción tenemos características variables, ¿no? Que nos permiten hacer, no me sale la palabra, nos permiten dar como un diagnóstico de la situación. Bien, está bien. Bien, paso a los métodos de interpretación jurídica, ¿les parece? Listo. Muy bien. Bien. Básicamente, los que vimos son, digamos, como dos
no sé si decirles paradigmas, pero son como dos vertientes muy marcadas de cómo interpretar la norma. La primera, y es, digamos, la más básica de todas, es la gramatical, ¿bien? El método gramatical. ¿Qué es lo que hace el método gramatical? Básicamente, se propone el análisis específico, detallado y detenido de cada palabra que se emplea en una norma para proceder a su análisis y posterior aplicación al caso concreto. Bien, en derecho constitucional decimos que la primera fuente de análisis es la letra de la ley, tal cual está, y que se le debe adjudicar a la letra de la ley el sentido corriente que se le da. Luego está la escuela de la exégesis o exegesis, que tiene como un hecho histórico la sanción del Código Civil francés napoleónico, ¿bien? Que es un hito en el derecho internacional y que de hecho nuestro Código Civil veneciano tiene una enorme influencia del Código napoleónico, del Código Civil. Bueno, esto me sale un poquito para contextualizar nada más, ¿no? Ya que creo que voy bien con el tiempo. Está bien. Cuando Napoleón propone un poco la sanción de este código como un nuevo orden jurídico que iba a regir la nueva república que se viene post-revolución francesa, lo que propone es como un análisis, un estudio de un montón de razonamientos jurídicos, de principios jurídicos, de escuelas jurídicas que iban desde el derecho germánico, análisis de derecho romano, análisis del propio derecho francés, y lo estandariza bajo un código único que tenía distintas partes, distintos capítulos. Bien, entonces lo que se propone en la escuela de la exégesis es indagar a través del texto de la ley, pero indagar en la voluntad del legislador. Básicamente es qué quiso decir el legislador con determinadas palabras o esta oración quiere dar cuenta de algo que el legislador por ahí quiso poner en claro. Porque se dan obviamente los problemas de interpretación. Y hay como 3 variantes dentro de la exégesis. No recuerdo específicamente los nombres, pero sí que sé que varían en torno a, había una que era como la más rigurosa. Bueno, las 3 utilizan un poco métodos inductivos, ¿no? Para, es decir, analizar el orden de los articulados y de los distintos artículos para generar proposiciones jurídicas generales, lo que conocemos en el derecho como principios jurídicos. Entonces, esta primera vertiente o variante se propone el análisis de artículo por artículo, capítulo por capítulo, para ir generando estos principios. Después hay una que es como más ecléctica o intermedia, que las dogmáticas. Claro, claro. No recuerdo específicamente los nombres ahora, estoy muy nervioso. Sí. Que básicamente propone que se haga un análisis siguiendo un orden específico, pero dividiéndolos o segmentándolos dentro del mismo Código Civil. ¿Bien? O sea, el primer enfoque proponía que de todo el Código Civil se haga un ordenamiento para hacer este análisis inductivo, si se quiere. En cambio, este enfoque más intermedio propone un análisis en el orden de los artículos, pero dentro de cada sección o capítulo. Entonces, cada sección que regula el código, porque vemos que el derecho privado, analiza un sinfín de cuestiones, derecho de familia, derechos reales, derecho de sucesiones, derecho comercial, contractual, etc. Entonces, a cada segmento o capítulo del código se le iba a aplicar este método para que dentro de cada segmento se hagan estos principios, se induzcan estos principios jurídicos. Y por último está, digamos, la tercera vertiente, que, insisto, no recuerdo bien el nombre, que ya propone no, si se quiere, no estandarizar tanto el análisis en torno al orden numérico o el orden en que se fueron dando los artículos, porque también se entiende que puede surgir un análisis también rico o diverso de tomar cada artículo y analizar en cada artículo en específico la voluntad del legislador sin atarnos tanto a un orden numérico, si se quiere, ¿no? ¿Y cuál es la principal crítica que se le hace cuando hablamos de la escuela francesa, de la escuela de la exegesis? ¿Cuál
¿Cuál es la crítica que se le realiza a este tipo de métodos? Me tomo un segundo. Bien. Yo creo que la principal crítica que merece este método de interpretación es la dificultad metodológica que tiene, ¿no? El hecho de indagar en esa voluntad del legislador o la falta de rigurosidad o predecibilidad que tiene hacer este análisis que va más de un orden subjetivo e inductivo, ¿bien? O sea, generamos a través de la inducción suposiciones, que son las que el legislador quiso decir, y por ahí eso puede llevar al apartamiento del texto de la norma, y nunca vamos a tener un método en este sentido que nos asegure, que nos garantice estar aplicando correctamente la norma, si nos guiamos mucho de lo que quiso decir el legislador. La principal crítica es que delega todo en cuanto a en materia interpretativa, ¿sí?, a lo que es el derecho positivo. Esa es la principal crítica que se le realiza. Que no tome en cuenta otras variantes. Por supuesto, otros tipos de interpretación. Bien. Sí, hay muchos otros tipos de interpretación en el derecho, ¿no? ¿Qué es lo que me dice el doctor Julio César Cueto Rúa? ¿Lo has leído el artículo? Creo que no lo leí, pero bueno, capaz me puede poner en contexto, porque a lo mejor en clase pues, lo podemos haber mencionado, ¿no? Bueno, desarrolla el tercer punto sobre las distintas técnicas de recolección de datos de tipo cualitativas. Bien. Más en el campo de las ciencias sociales. Perfecto. Bueno, yo esto lo estudié el apunte que hizo usted, ¿no? Sobre las principales características de los métodos cualitativos. Bien. A modo de aproximación, básicamente los métodos de recolección de datos que desarrolla usted en ese escrito los divide en directos o indirectos de acuerdo a de acuerdo al rol un poco del investigador o al protagonismo que va a tomar el investigador en un método cualitativo, ¿no? Bueno, el enfoque cualitativo. Recordemos que en el enfoque cualitativo se da el rol del investigador está un poco menos estandarizado, si se quiere, y acude a ciertos escenarios donde toma un protagonismo y una participación para con, en el caso de las ciencias sociales, los sujetos, en distintos escenarios, las comunidades, etcétera, ¿no? Ya sea si se trate de un estudio etnográfico, fenomenológico, teórico o descriptivo. En ese sentido, los principales métodos de recolección de datos en cuanto a fuentes inmediatas son la observación participante, ya voy a desarrollar cada uno un poco, son la observación participante, las entrevistas cualitativas, las historias de vida. Y después de fuente indirecta, básicamente se la divide en documentos oficiales y documentos personales. Voy a hablar un poco de la observación participante. En la observación participante, digamos, el rol del investigador cobra, digamos, un rol importante, valga la redundancia, y en este sentido es, por ejemplo, muy usado los estudios etnográficos. Lo que va a hacer es, de alguna manera, compenetrarse o relacionarse con los sujetos, con grupos sociales, con grupos o sectores culturales, en diversos escenarios que pueden o no ser preseleccionados. En los estudios cualitativos recordemos que, digamos, la forma del método no es tan rigurosa, es un poco más flexible. Entonces acá el rol del investigador es introducirse de alguna manera en estos ámbitos y relacionarse con los sujetos, tener entrevistas con informantes claves y recopila los datos mediante notas que va sucediendo, mediante determinados registros textuales de conversaciones o de entrevistas. Y bueno, plantea un poco
plantea un poco la dificultad de, al tener un rol tan protagónico el investigador, de la objetividad de la información y cómo procesamos la información de una entrevista o de una observación participante. Pero eso un poco son críticas que se le hacen al modelo cualitativo en general, ¿no? Y para eso hay ciertos métodos, la triangulación de fuentes, la observación persistente, la confrontación con los participantes, etcétera, que pretenden un poco blindar el carácter científico de esta observación. Después está la entrevista cualitativa, que un poco se diferencia de la encuesta, porque la encuesta es muy impersonal, ¿no? Que es más del método cuantitativo. En la entrevista cualitativa se da básicamente entre un sujeto o persona o grupo de personas y el investigador. Presenta como 3 tipos de entrevistas cualitativas que van a variar básicamente en torno a el mayor grado de preparación que haya de las preguntas y los temas que se van a abordar. En este sentido existen las entrevistas cualitativas estandarizadas, donde el investigador ya sabe cuáles son los elementos de la conversación de la entrevista que quiera abordar y qué datos o variables va a esperar obtener de esta estandarización o estructuración. Después están las semi-estandarizadas, donde si bien no hay un cuestionario específico, como puede ser la estandarizada, donde se estructura momento por momento la entrevista, en esta el investigador va a organizar un poco aspectos clave o generales dentro de la entrevista, pero sobre todo deja que fluya el relato de la persona con la cual está entrevistada, y luego está la entrevista, que es completamente flexible y distendida, donde solamente dejamos que el entrevistado o la entrevistada haga un relato. ¿Cómo se llama ese tipo de entrevista? ¿No? Que más abierta, que en la cual fluye, como vos me estabas diciendo. ¿Cómo se la conoce? Soy muy malo con los nombres. Entrevista. Sé que una es estandarizada y esta es entrevista. No sé si es flexible. No recuerdo. No son los nombres. Pero bueno, o sea, vos tenés 3 tipos de entrevistas. Entrevistas llamadas en profundidad, entrevistas estructuradas y después las entrevistas estandarizadas. Bueno, está bien. Vamos con la historia de vida. Bueno, habla brevemente sobre historia de vida, donde más tuvo su auge este tipo de metodología. La historia de vida, si no recuerdo mal, tiene su auge en el campo de las investigaciones sociológicas a principios de la década del 20. Bien. Consiste básicamente en un relato que atraviesa una persona y que la persona, obviamente, la que relata, nos va a permitir conocer las percepciones e interpretaciones de distintos sucesos que atraviesan a una persona a lo largo de su vida y a lo largo de distintos escenarios. Entonces esto nos va a permitir, por ejemplo, si contamos con varias historias de vida, conocer si existe o no coincidencia de ciertas percepciones frente a ciertos escenarios históricos. Básicamente en la entrevista el modo de proceder es tomar el registro textual de la biografía, si se quiere, de la persona que la relata desde su posición subjetiva, y luego se procede a una lectura hacia esa persona para que rectifique y corrobore el relato que lleva a cabo, y en ese sentido quedaría ya como, ya queda como un dato, válido, o como información válida, bajo la cual puede hacerse valer el investigador. Bien, y sobre las técnicas, llamémosle indirectas. Bien, las técnicas indirectas, acá el rol, bien, del investigador aparece de otro lado, ya no va directamente al encuentro, porque en las técnicas que vimos, las directas, es como que el investigador también coadyuva la generación de los datos, ¿se entiende? En cambio acá ya nos encontramos con datos que son documentos, actas, cartas, que pueden ser oficiales o personales, ¿no? Oficiales cuando se traten, no sé, de alguna empresa, datos o archivos del Estado,
de alguna organización civil, si se quiere, que son como datos más puros y duros, si se quiere, en el sentido de que ya no se encuentran tan atravesados por un relato o por esta ida y vuelta que tendría el investigador con los entrevistados. Y después están los documentos personales que sí tienen, digamos, tienen como este tono personal, porque la persona que los crea probablemente pueda plasmar sobre estos documentos ciertas vivencias, ciertas interpretaciones, ciertos valores, que es algo muy enriquecedor a lo que hace el método cualitativo, donde lo que buscamos es indagar, y es lo que introduce un poco Max Weber en este enfoque, como precursor, es indagar en las percepciones, en las interpretaciones. Listo, Francisco. Dame un minuto para que lo charle con el ingeniero Lizondo y ya te ¿Vuelvo en un minuto, en 2 minutos? un minuto y medio. ¿Ah? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, Carlos, está muy bien este chico. Se nota que estudió bastante. Sí, por ahí, por ahí la falta de precisión en algunos nombres, pero estuvo claro. Así que bueno, yo creo que, o sea, está aprobado. Bueno, falta que deliberemos la nota. Yo creo que es una nota alta. No sé, vos, ¿qué pensás? 8, 9. 8 está bien. 8 está bien. Listo. Ya estoy elaborando. ¿Se ve, Felipe? Sí, ahí está. ¿No? Más hacia la derecha tuya, ponerlo el letrero más hacia la derecha. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Que la Listo. cámara- ¿Listo? Bueno, ya lo asiento en el acta yo. No, estuvo bien, estuvo muy bien, muchacho. Bueno, eh, los tres, digamos, respondiste correctamente los tres temas. Por ahí, sí, lo que faltó un poquito fue la precisión en cuanto a los nombres. Hubiera, bueno, que ha sido valioso, digamos, para que esté casi perfecto el examen. Pero bueno, estás aprobado. Felicitaciones, tu nota es 8. Muchísimas gracias. Sí, sí, se ve bien. ¿Se te ve bien ahí? Listo. Perfecto. ¿Esta materia estás recibiéndote? Exactamente. Bueno, felicitaciones, doctora. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Felicitaciones, Francisco. Muchísimas gracias. Le agradezco el acompañamiento y la buena predisposición siempre. Algo que no se ve mucho en la facultad, ¿no? Así que muy agradecido. Muy bien, Francisco. Y mucho éxito en tu vida profesional. Muchísimas gracias. Adiós. Fue. Que les vaya bien. Chao, chao. Bueno, Felipe, ya se ha conformado, bueno, ya está conformado el acta, así que con esto damos por finalizado. Una última cosa, ya que se está grabando, Sí. dejamos constancia que durante el trámite que se hizo durante todo digamos, el mecanismo de tomado la materia, no estuvo presente la persona no docente, no se hizo presente en ningún momento, a pesar de que le hemos dado el tiempo suficiente como para que se conecte, le hemos dado más de media hora, no se presentó. Dejamos constancia de eso, que no se presentó. No sabemos quién es, nunca, no nos comunicaron a la persona quién es, pero dejamos constancia mediante esta grabación de que la persona que tenía a su cargo la presentación y como una especie de vedor no se presentó en ningún momento. Nada más.
Y por último, Felipe, aquí está, no sé si se aprecia, si aprecia la cámara, aquí está el acta, digamos, ya firmado. Y un poquito más a la derecha, un poquito más a la derecha. Ahí está. Bien, ahí para que aparezcan las notas. Ahí están las notas. Un poquito más a la izquierda, ponelo, un poquito más a la izquierda, más. Ahí está. Ahí. Listo. Muy bien. Bueno, Felipe, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Listo. Gracias. Listo. Chao. Hasta luego.